Comenzaré, como es habitual, con la actualización de los datos sobre evolución del COVID-19 correspondientes al día de ayer, 19 de junio. Una jornada, la primera fuera del estado de alarma, en la que se hicieron un total de 4.005 pruebas. 3.403 fueron PCRs y 602 pruebas serológicas o test rápidos. El número de nuevos contagios detectados por PCR es de 16. Por territorios, 3 en Áraba, 9 en Vizcaya y 4 en Guipúzcoa. Además, en el día de ayer se registraron 40 personas más libres de COVID, es decir, con PCR negativo tras haber contraído días atrás la enfermedad, y 12 personas fueron dadas de alta hospitalaria. No se registraron nuevos fallecimientos. En las UCIs de los hospitales, por su parte, permanecen ingresadas 10 personas que han sido o son COVID, una menos que en el día de ayer. Este fin de semana hemos concluido la fase 3 de desescalada y hemos entrado en una nueva etapa de normalidad. El Departamento de Salud y Osakidetza van a seguir vigilantes para rastrear, detectar y aislar los nuevos casos como hemos hecho hasta ahora y vamos a seguir haciéndolo. Esta mayor libertad de tránsito comporta una enorme responsabilidad. Debemos observar rigurosamente las medidas preventivas, es decir, mantener la distancia interpersonal, idealmente superior a 2 metros, siempre que no se pueda asegurar esta distancia y especialmente en espacios cerrados, se debe utilizar mascarilla y extremar la higiene de manos. De estos simples gestos depende en buena medida que la normalidad que ayer estrenamos sea duradera o tengamos que regresar a la casilla de salida. Estamos viendo, por lo que sucede entre nosotros, pero también en países como Alemania, China y otros, que persiste el riesgo y que el virus aprovecha cualquier oportunidad para reaparecer con fuerza. Es mucho lo que hemos avanzado, muchas vidas las que han quedado en el camino. No lo echemos todo a perder. Beraz, asko da aurreratutakoa, baina erne jarraitu behar dugu. Kasu berriak garaiz detektatzeko, eta guztiok prebentzio neurriak betetzeko. Antes de concluir, me gustaría darles cuenta de los frutos de una labor que quizás no ha sido tan visible como otras, pero que sin duda ha contribuido a salvaguardar la salud de una parte de la ciudadanía especialmente vulnerable durante la pandemia. Una serie de medidas de farmacia dirigidas a mantener las terapias crónicas en los momentos de mayor incidencia de COVID. Me refiero a la red tejida entre el Gobierno vasco, las diputaciones forales, los agentes farmacéuticos y el voluntariado, y que ha posibilitado en todo este tiempo la dispensación a domicilio de medicamentos y la prórroga de tratamientos crónicos. Todo ello con un fin: evitar que esos colectivos, personas mayores, dependientes, pluripatológicas, crónicas, etc., se expusieran innecesariamente acudiendo a las farmacias o a los centros de salud y, a su vez, pudiera incrementarse el peligro para ellos e incluso para los profesionales. En total, 12.579 personas de riesgo y vulnerables han recibido la medicación en sus propias casas. Desde el 17 de marzo, más de 676.000 personas han podido recoger su tratamiento para 2 meses, evitando desplazamientos a sus centros de salud, a su farmacia o hospital. Se han realizado 90.000 llamadas a pacientes relacionadas con la medicación de estos colectivos vulnerables. Un trabajo que quiero agradecer no solo por sus resultados, sino también porque es un ejemplo de lo que vamos a seguir necesitando para vencer al COVID. Auzolana. Nada más por mi parte, eskerrik asko. No he mencionado que me acompaña el director de farmacia, Iñaki Betolaza, por si quieren algún tipo de pregunta relacionada
con este tema y estamos a su disposición para lo que quieran preguntar. Bai, egunon, aprobetxatu zinaki betola zazuri lehenengo galdera, ez dakit zerbitzu hau amaitutzat ematen den edo hemendik aurrera ere jarraituko den faktore arriskutsuak diren pertsonei etxe bizitzetara eramaten beraiek barraituzten medikamentuak eta edo amaitutzat ematen den, eskerrik asko. Bai, egunon, momentuz bertan beraga utzi dugu, baina, bueno, beti daukagu aukera hau berriz martxan jartzeko. Eta, bueno, nosean behin egiten dira halako bidalketak. Edozein pertsonak behar badu bere etxera botikak eramatea, gu prest gaude hori antolatzeko eta etxera eramateko arazorik gabe. Beraz, ulertzen dut pertsona horiek orain erabili duten bide berbera erabili beharko luketela, ezta? Horrela jarraituko. Bai, guk eduki ditugu bi bide botika lortzeko. Bat izan da 012 zuzenean telefonoa eta bestea farmaziko, bere oizko farmaziko telefonoa. Eta horrei hotz egin da gu botika prestatzeko eta kasu honetan izan da voluntarioen bidez etxera eramateko. Eskerrik asko. Nekane, le quería hacer una pregunta. En estas primeras horas de la nueva normalidad, no sé qué valoración hacéis, si la gente está siendo prudente, qué es lo que ves, y a partir de mañana además se abre la muga con Iparralde y también nos podremos desplazar a Nafarroa, ¿no? Habrá más movimiento, mañana siendo domingo además. ¿Qué valoración hacéis? La valoración es muy positiva. Tenemos que entrar en una nueva normalidad y lo importante son las medidas que tome cada uno individualmente para evitar el contagio. Y esas se pueden realizar cerca de casa o después de un pequeño viaje para disfrutar y cambiar de zona. Por lo tanto, cualquier persona de Euskadi que quiera ir a Iparralde, que debe recordar siempre la distancia de seguridad y el uso de mascarilla. Y por lo tanto, estamos en un momento en el que toda actividad pues nos parece que se puede realizar sin olvidar estas medidas. En cuanto a los focos de los hospitales de Basurto y Txagorritxu, no sé si hay alguna novedad, si está todo bajo control, si no se han dado nuevos contagios relacionados con estos focos. ¿Cuál es la situación? La situación es positiva. Estamos en este momento con el foco detectado en el UA, que no hay nuevos casos. Y esto ya han pasado días, por lo tanto consideramos que está claramente ya controlado. En el caso del Hospital de Basurto no hay contagios dentro del hospital, ni entre sus nuevos casos, ni entre los profesionales, ni entre las personas enfermas. Pero sí hemos identificado que uno de los contactos, ya lo sabíamos desde el inicio, vivía en una congregación religiosa. De las personas con las que tenía contacto, algunas estaban en aislamiento, se les habían hecho PCR, eran negativas y en una segunda PCR han pasado a ser positivas. Esto ha motivado, al vivir en una congregación cerrada, que hayamos realizado 110 PCRs al conjunto de personas que viven en ella. Y hemos detectado un número de ellas positivas. Por otra parte, un familiar en su ámbito familiar que estaba en aislamiento y también sus contactos familiares ha tenido también 3 nuevos casos positivos, todos en aislamiento. Bueno, repito igual porque el caso más sencillo, un familiar en aislamiento y sus contactos, 3 nuevos positivos en las segundas PCRs, todos estaban en aislamiento. Un contacto que vivía en una congregación religiosa, personas en aislamiento. Ayer se observa en la segunda PCR que unas personas pasan a positivas, 2 personas pasan a positivas, nos motiva a hacer a 110 y hemos identificado en este grupo 4. Teníamos 2 de ayer que relacionamos con ese contacto externo y 4 adicionales de las de hoy. Estamos siguiendo, como ven, realizando lo que tenemos que hacer,
que es todos los contactos, un aislamiento precoz, un rastreo y a partir de la aparición de nuevos casos, nuevas PCRs. Le puedo decir que hoy se siguen haciendo más PCRs siguiendo esta línea. Nuestra fortaleza es esta red de identificación de nuevos casos y sus contactos y la realización precoz de PCRs. Y nos va llevando unas líneas a partir de estos contactos y personas, pero estamos evitando que la enfermedad claramente tenga una propagación rápida. Bueno, eskerrik asko. Eskerrik asko.